Estimados alumnos, muy buen día. Hoy vamos a hablar sobre ángulos. Un ángulo es la región formada por dos rayos que van en diferentes direcciones y se intersectan. ¿Qué es un rayo? Es una línea como esta. Este es un rayo. Entonces dice, dos rayos, imagínate. Este es un primer rayo y este es un segundo rayo. Al intersectarse, es decir, al cruzarse, porque uno va en una dirección y el otro va en otra dirección, forman una pequeña abertura. A este punto de intersección le vamos a llamar O. Y ese O vendrá a ser el vértice de mi ángulo. Esta pequeña abertura, que le estamos llamando alfa, vendrá a ser el ángulo. De O al punto A viene a ser un lado del ángulo, y de O a B viene a ser el otro lado del ángulo. Entonces, no te olvides, esta pequeña abertura que lo voy a pintar de amarillo viene a ser el ángulo. Continuemos. Clases de ángulos. Ángulo agudo. Antes de pasar a las clases de ángulos, quisiera mostrarte algo. Este pequeño instrumento. Yo sé que tú lo has visto en un juego de reglas. A esta reglita se le llama transportador y nos sirve para poder medir los ángulos. Es decir, si nos piden a nosotros un ángulo de cierta medida y que sea una medida exacta, vamos a tener que utilizar un transportador. ¿Cómo se utiliza? Aquí, en el transportador, tú puedes ver un punto, una especie de huequito, ¿sí? Obviamente aquí no entra mi lapicero, pero si ustedes tienen, porque hay otros tipos de transportadores que sí tienen una abertura mucho más grande, que es muy fácil de poder marcar. Si es que ustedes tienen como este y que no puede ingresar, fácil. Hagan un punto en su cuaderno y ubíquenlo exactamente, ese huequito exactamente sobre ese punto. Ahora, si a mí me dicen, por ejemplo, a ver, quiero un ángulo de 40 grados. Primero, vas a marcar un punto aquí, que vendrá a ser un lado del ángulo. Y luego cuentas 10, 20, 30, 40. En el 40 marcas un punto y luego simplemente lo retiras. Recuerda, este va a ser un lado del ángulo. Y este puntito representa el otro lado del ángulo. ¿Cuánto medía? 40 grados. Así se miden. Los ángulos se miden en grados. Colocas el valor y un cerito pequeñito. ¿Se dan cuenta cómo utilizar? Pues bien, continuemos. Ahora, quiero referirme también, pero ¿qué pasa a mí si yo no tengo un transportador? Si yo no tengo este transportador, nunca voy a poder realizar un ángulo. No, sí puedes hacerlo. Tú te vas a guiar por la cuadrícula, es decir, por los cuadrados de tu cuaderno. ¿Está bien? Vas a hacer una especie de una cruz. Aquí, esta abertura que tienes acá va a medir exactamente 90 grados. Y si yo quiero, por ejemplo, uno de 50, calcula. La mitad sería de 90, 45. Un poquito más arriba sería 50.
Entonces tú vas a poder hacer tu ángulo de 50. Y de este otro lado, ¿cuánto mide? 90 también. ¿Ves? Esto más o menos para que tengas idea. Ahora te voy a enseñar cómo son los ángulos menores a 90 grados. Ahora sí podemos continuar. Número 1. Ángulo agudo. Dice, es un ángulo menor a 90 grados. Mira, ¿te acuerdas de la cuadrícula? Esa cruz que teníamos en el cuaderno. Ah, ya, ¿verdad? Medía 90 grados. De ahí sale que dice que este ángulo que estoy pintando, ángulo alfa, esta letrita que ven acá, se lee alfa, es un símbolo utilizado en la geometría, alfa. Dice que este valor alfa tiene que ser menor a 90 grados. Muy bien. Practiquemos un poco. Marca con un aspa, es decir, con un X, los ángulos que no son agudos. ¿Y quiénes no son agudos? Los que no son menores de 90 grados. ¿89 es menor a 90 grados? Sí. Ah, ya. Este sí es un ángulo agudo. ¿75 es menor a 90 grados? Sí. Este también es un ángulo agudo. ¿91 es menor a 90? No, ¿verdad? Este no es un ángulo agudo. No es. ¿35 es menor de 90? Sí, ¿verdad? Es un ángulo agudo. ¿43 es menor de 90? Sí. ¿93 es menor a 90? No, ¿verdad? Encontré dos ángulos que no eran agudos. ¿Y por qué? Recuerda que hasta aquí mide 90 y un ángulo agudo tiene que ser menor a 90. No puede ser 90 y tampoco puede pasar a 90 grados. Continuemos. Ángulo recto. ¿Qué dice? Es un ángulo de 90 grados. ¿Recuerdas la cuadrícula? Ah, ya. Cuando está bien rectito, justo en esa cruz, ¿se acuerdan? Medía 90 grados. Entonces, este cuadradito, cada vez que tú veas un cuadradito, representa a un ángulo recto o un ángulo llamado ángulo de 90 grados. Aquí el valor de alfa es igual a 90 grados. Siguiente, ángulo obtuso. Dice, es un ángulo mayor a 90 grados. Mira, ya pasó la línea roja. Por eso es mayor a 90 grados. Mira este ángulo que voy a pintar. Claro, es mucho más grande a 90 grados. Dice que ese ángulo alfa es mayor de 90, pero tiene que ser menor a 180 grados. Practiquemos un poco. Marca con un aspa los ángulos que no son obtusos. Obtuso tiene que ser mayor de 90 y menor de 180. A ver, 100 es mayor de 90 y menor de 180. Sí, ¿verdad? Entonces, este sí es. 180 es mayor de 90, sí, pero es menor de 180, no. Este no es un ángulo obtuso. 135 es mayor de 90, sí. Menor de 180, sí. Sí es un ángulo obtuso. Siguiente,
¿87 es mayor de 90? No. Este no es un ángulo obtuso. Siguiente. ¿179 es mayor de 90? Sí. ¿Menor de 180? Sí. Es un ángulo obtuso. ¿120 es mayor de 90? Sí. ¿Menor de 180? Sí. También es un ángulo obtuso. Muy bien. Continuemos. Ángulo llano. El ángulo es igual a 180 grados. Mira, interesante. ¿Te acuerdas de la cruz? Ah, ya. ¿Eso qué quiere decir? Mira lo que voy a pintar. Cuando tú ves que un lado le continúa o está en la misma dirección del otro lado, porque de aquí a acá tenemos el lado OA y de aquí para acá tenemos el lado OB. Ajá, todo esto que está pintado de amarillo viene a ser el ángulo. Dice que ese valor es igual a 180 grados. Si tú encuentras que está así de esta misma forma en una sola recta, ¿sí? Entonces es un ángulo llano o un ángulo de 180 grados. Continuemos. Ángulo cóncavo. Dice, el ángulo es mayor a 180 grados y menor a 360 grados. ¿Recuerdas la cruz? Muy bien. Mira el ángulo que voy a marcar. Es todo esto. Este es un ángulo cóncavo. Tiene que ser mayor a 180 grados, pero menor a 360. A ver, practiquemos un poco. Marca con un aspa los ángulos que no son cóncavos. Recuerda, mayor a 180, menor a 360. Tengo 190, ¿es mayor a 180? Sí. ¿Menor a 360? Sí. Es un ángulo cóncavo. 170, mayor a 180? No. Este no es ángulo cóncavo. 250 es mayor a 180, sí. Menor a 360, sí. Ángulo cóncavo. 360 es mayor a 180, sí. Pero menor a 360, no. No es un ángulo cóncavo. 259 es mayor a 180, sí. Menor a 360, sí. Ángulo cóncavo. 359 es mayor a 180, sí. Menor a 360, sí. Ángulo cóncavo. Muy bien. Número 6. Ángulo de una vuelta. El ángulo es igual a 360 grados. Mira lo que voy a pintar. Un lado del ángulo empieza aquí y luego avanza, avanza, avanza en el mismo sentido que estoy pintando y mira toda la vuelta que se ha dado. Ajá, a esto le llamamos ángulo de una vuelta o también ángulo de 360 grados. Empieza aquí, da la vuelta y termina ahí mismo. ¿Bien? Muy bien. Teniendo ya la teoría de las clases de ángulos, podemos pasar a algunos ejercicios. Dice, hallar el valor de x. X es un valor que no conozco. Pero dice que el ángulo AOC, a ver quién es AOC. AOC. Ajá, todo, el que está de rojo, todo, es igual a 120 grados. Otro dato, el ángulo AOB, a ver, AOB es igual a 80 grados. ¿Qué quiere decir? Tú tienes este valor que vale
80 grados, ¿sí? Voy a coger otro color. Pero me piden que halle yo el ángulo X, el que está acá, que lo voy a pintar de naranja, ¿sí? Pero todo, que lo voy a pintar de verde, todo, ¿cuánto vale todo? Todo vale 120 grados. ¿Cómo lo voy a resolver entonces? Mira bien. Si todo, así vas a decir, todo es igual a 120, ¿verdad? 120 grados, todo es igual ¿a quién? Al pedacito amarillo, que sería 80 grados, más el pedacito naranja, ¿sí o no? X grados. Aquí tengo una pequeña ecuación. 80 no debe estar acá. ¿Por qué? Porque tengo que despejar el valor de X. Voy a decir entonces que este 80 se vaya y cruce el puente, se vaya al otro lado. 120 lo corro un poquito. Ese 80 lo copio aquí. Aquí estaba sumando, pasa a restar. 120 menos 80 resulta 40. Esa vendría a ser la respuesta para el valor de X. Otro ejercicio. Mira bien este ángulo. Mira, OA o C está en una misma dirección, en una misma recta. Es un ángulo llano, ¿verdad? ¿Y cuánto mide? 180. Pero este 180 que vendría a ser el verde, todo, todo, 180, 180 grados es todo. ¿A quién será ese todo? ¿No es igual acaso a este X de naranja más 50 de amarillo? ¿Sí o no? Claro que sí. Es igual a X de naranja más 50 grados de amarillo. Resuelvo entonces. Tengo que despejar X y este 50, bueno, se va al otro lado, cruzará el puente. Y 180 corre un poquito. 50 lo copio al costado. Aquí estaba sumando, pasa a restar. El valor de X entonces es 130, ¿verdad? Y ya conseguí el valor que estaba buscando. Parecido a estos ejercicios te estoy dejando aquí como tareita. Bien, que tengan buen día.